Desde muy pequeño crecí con la idea de que la vida estaba llena de obstáculos que debían enfrentarse con fuerza propia. Pensaba que todo dependía de mi inteligencia, de mis esfuerzos y de lo que pudiera alcanzar con mis propias manos. Sin embargo, la vida me enseñó que hay momentos donde la fuerza humana no basta. Llegó un tiempo en el que me encontré frente a situaciones que me sobrepasaban, y fue allí donde comprendí que necesitaba algo más grande que yo, necesitaba a Dios. La fe no llegó a mi vida de un día para otro, fue un proceso. Recuerdo noches en las que las lágrimas no me dejaban dormir y el corazón se llenaba de temor. Los problemas parecían crecer más que las soluciones, y la desesperanza intentaba dominar mis pensamientos. Pero en medio de esa tormenta interior, escuché en lo profundo de mi ser un llamado suave que decía, ven a mí, y yo te daré descanso. Era la voz de Dios, recordándome que no estaba solo, que había un refugio en Él. Decidí entregar mi vida al Señor y confiar en su palabra. La primera transformación que experimenté fue en mi mente. Antes estaba llena de pensamientos negativos, de inseguridad y de miedo, pero poco a poco la fe comenzó a renovar mi manera de ver las cosas. Leí pasajes como Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada palabra se convirtió en un bálsamo para mi alma herida. Con el paso del tiempo, la fe trajo paz. No es que los problemas desaparecieran de inmediato, pero mi manera de enfrentarlos cambió. Aprendí a orar en medio de la angustia, a doblar mis rodillas cuando no tenía respuestas, y a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Descubrí que la fe no es ausencia de luchas, sino la certeza de que en medio de ellas hay un Dios que pelea por nosotros. La transformación también se reflejó en mis relaciones. Antes, cargado de enojo y resentimiento, era difícil perdonar. Pero la fe me enseñó que así como Dios me perdonó a mí, yo también debía soltar cargas del pasado y liberar a quienes me habían herido. Ese paso me trajo una libertad indescriptible. El amor de Dios comenzó a fluir en mi corazón, y donde antes había amargura, ahora había compasión y ternura. Hubo momentos donde la fe me llevó a decisiones difíciles. Confiar en Dios significaba dejar atrás ciertos hábitos, ciertos caminos que no me edificaban. No fue fácil, pero la fuerza que vino de lo alto me sostuvo. Descubrí que cuando uno pone a Dios en primer lugar, lo que parecía pérdida se convierte en ganancia, porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. También aprendí a esperar. La fe me enseñó paciencia. Oré por puertas que no se abrían y esperé tiempos que parecían eternos, pero en cada espera Dios trabajaba en mi carácter, moldeando mi corazón. Hoy puedo mirar atrás y ver que aquellas demoras fueron en realidad preparación para recibir bendiciones mayores. Una de las cosas más hermosas que experimenté fue el gozo de la fe. No un gozo superficial, sino un gozo profundo que no depende de las circunstancias. Aún en medio de pruebas, sentía la paz que sobrepasa todo entendimiento y la convicción de que Dios tenía el control. Ese gozo me dio la fuerza para levantarme cada mañana con esperanza. Con la fe también vino propósito. Antes vivía sin dirección, tratando de llenar vacíos con cosas pasajeras. Pero cuando conocí a Dios entendí que mi vida tenía un plan eterno. Descubrí dones que no sabía que tenía y entendí que mi historia, con todas sus luchas, podía ser usada para bendecir a otros. Hoy puedo compartir lo que viví porque sé que alguien más necesita escuchar que Dios transforma, que Él cambia la tristeza en alegría y el dolor en victoria. Si alguien me preguntara cuál fue el mayor milagro que he experimentado, diría que fue el milagro interior. Ver cómo Dios sanó mi corazón, cómo renovó mi mente y cómo me dio fuerzas para seguir adelante. Sí, también he visto provisión, sanidad y respuestas a oraciones específicas, pero lo más poderoso fue ver cómo su amor me transformó desde adentro hacia afuera. Mi experiencia real con la fe me enseñó que nada es imposible para Dios. Que incluso cuando todo parece perdido, hay esperanza en Él. Que cuando el mundo te dice que no puedes, la voz del cielo te recuerda que en Cristo todo lo puedes. Hoy camino con la certeza de que mi historia no es un accidente, que cada capítulo, incluso los más difíciles, han sido usados para mostrar la fidelidad de Dios.
Mi vida es testimonio de que la fe en Él cambia destinos, abre caminos y escribe nuevas páginas llenas de esperanza. Si hoy estás escuchando estas palabras, quiero animarte a no rendirte. No importa cuán grande sea la tormenta, hay un Dios que puede transformar tu historia como transformó la mía. Solo confía, entrégale tus cargas y permite que su luz ilumine tu camino. Verás que lo que hoy parece imposible, mañana será tu testimonio de victoria. Gracias por ver este video. Te invito a compartirlo con alguien que lo necesite, a suscribirte para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y a dejar tu comentario con tu experiencia personal. Que Dios te bendiga abundantemente. Desde muy pequeño crecí pensando que la vida era una carrera donde todo dependía de mis fuerzas, mis planes y mis capacidades. Confiaba únicamente en lo que podía hacer con mis manos, pero tarde o temprano la realidad me mostró que hay batallas que son demasiado grandes para pelear solo. Hubo momentos donde la tristeza me envolvía, donde las puertas se cerraban una tras otra y las noches eran tan largas que parecía no haber amanecer. Fue entonces cuando mi corazón empezó a clamar y descubrí que la fe en Dios podía transformar mi vida de una manera que jamás imaginé. La primera vez que sentí ese cambio fue cuando me arrodillé y le entregué todo lo que me pesaba. No fue una oración perfecta ni llena de palabras bonitas, fue un grito del alma: Señor, ayúdame porque no puedo más. Esa oración sencilla fue el inicio de un camino nuevo. Sentí un alivio que no venía de mí, una paz que descendió sobre mi corazón como un río que apaga la sed del desierto. Allí entendí que la fe no es teoría, es experiencia viva. La fe comenzó a transformar mi mente. Antes me dominaban pensamientos de derrota, voces interiores que decían: no vas a lograrlo, no hay salida, tu historia ya está marcada. Pero cada vez que abría la Biblia, encontraba palabras que contradecían esas voces. Jeremías 29:11 me hablaba con fuerza: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa promesa se volvió un faro en medio de la oscuridad, un recordatorio de que mi historia no estaba terminada. La transformación también llegó a mis emociones. Antes vivía con ansiedad, temores que me robaban el sueño, preocupaciones que me aplastaban. Pero la fe me enseñó a descansar en Dios. Descubrí que podía cerrar los ojos en medio de la tormenta y dormir en paz, porque sabía que había un Padre que cuidaba de mí. Esa confianza se fue fortaleciendo día tras día, hasta que ya no era yo el que sostenía la fe, sino la fe la que me sostenía a mí. Luego vino la transformación en mis decisiones. La fe me llevó a soltar aquello que no me edificaba, amistades que me alejaban de Dios, hábitos que me destruían en silencio, caminos que parecían atractivos pero que no traían vida. Aprendí que confiar en Dios también significa obedecerlo, aunque al principio cueste. Descubrí que cada vez que decía sí a su voluntad, algo en mi vida cambiaba para bien. Donde antes había puertas cerradas, empezaron a abrirse oportunidades inesperadas. La fe también me enseñó a perdonar. Por años cargué resentimientos que me hacían daño, heridas que me impedían avanzar. Pero al mirar a la cruz y entender cuánto me perdonó Dios, comprendí que no podía seguir reteniendo el perdón a otros. Al soltar, sentí libertad. Fue como quitar una cadena de mi corazón y experimentar un aire nuevo, limpio, que me llenaba de gozo. Con el tiempo, la fe me mostró un propósito. Comprendí que no estaba aquí por casualidad, que cada lágrima tenía un sentido y que incluso los momentos más oscuros podían convertirse en testimonios para bendecir a otros. Lo que yo veía como fracaso, Dios lo estaba usando como parte de mi formación. Lo que consideraba pérdidas, Él lo transformaba en aprendizajes. Y aquello que parecía un callejón sin salida se convirtió en un camino hacia nuevas victorias. La fe no solo cambió mi interior, también cambió lo que veía a mi alrededor. Empecé a notar los milagros pequeños de cada día, el sol que sale cada mañana, la fortaleza para levantarme, el abrazo sincero de alguien que me amaba, la provisión que llegaba en el momento justo. Lo que antes daba por sentado, ahora lo veía como evidencia del cuidado fiel de Dios. Aprendí que la fe es un viaje, no un destino. Hay días donde el camino es fácil, y otros donde la duda intenta colarse, pero allí es donde la fe se vuelve más fuerte.
La fe se prueba en la adversidad, y cada prueba superada se convierte en una nueva razón para confiar más en Dios. Hoy puedo mirar atrás y decir con certeza, la fe transformó mi historia. Me levantó cuando estaba en el suelo, me dio esperanza cuando todo parecía perdido, me mostró que hay un Dios que nunca abandona. Lo que antes eran lágrimas de dolor, ahora son lágrimas de gratitud. Lo que antes era miedo, ahora es confianza. Lo que antes era vacío, ahora es plenitud en Cristo. Y sigo en este camino, porque sé que la fe no solo transforma una vez, sino que renueva cada día. Cada amanecer es una oportunidad para confiar, cada oración es un recordatorio de que el cielo está abierto, cada promesa de la palabra es una semilla que germina en mi corazón. La fe hizo de mi historia un testimonio. Antes creía que mis errores me definían, pero descubrí que lo que me define es el amor de Dios. Antes pensaba que mis fracasos eran mi final, pero entendí que en las manos de Dios se convierten en nuevos comienzos. Mi vida es prueba de que cuando uno confía en Él, nada es en vano, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Hoy puedo decir que no soy el mismo. El que un día caminó con miedo ahora camina con esperanza. El que un día pensó en rendirse ahora se levanta con fe. El que un día lloró de dolor ahora sonríe con gratitud. Todo esto es obra de Dios, fruto de la fe que Él mismo sembró en mí. Si algo me enseñó mi experiencia real es que la fe es más poderosa que cualquier obstáculo. No elimina los problemas de la vida, pero te da la fuerza para enfrentarlos. No borra el pasado, pero te da un futuro lleno de esperanza. No quita las pruebas, pero convierte cada prueba en victoria. Gracias por ver este video. Te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje, a suscribirte para seguir recibiendo palabras que edifiquen tu vida y a dejar tu comentario con lo que Dios ha hecho en tu historia. Que el Señor te bendiga grandemente y que tu fe también transforme tu camino. Hubo un tiempo en mi vida donde me sentía atrapado en un círculo sin salida. Cada día parecía igual al anterior, preocupaciones, cansancio, luchas internas y la sensación de que nada de lo que hacía era suficiente. Caminaba con una sonrisa por fuera, pero dentro de mí había un vacío que nadie podía llenar. Fue en esa etapa que descubrí que la fe no es una idea lejana, sino una fuerza real capaz de transformar la vida entera. Lo primero que aprendí fue que la fe comienza con un paso sencillo: confiar. No se trata de tener todas las respuestas, sino de entregarse a Dios aún con dudas, aún con miedo. Recuerdo la primera vez que le dije: Señor, no entiendo lo que pasa, pero confío en ti. Esa oración marcó un antes y un después. Era como poner mi corazón en sus manos y sentir que Él tomaba el control. La transformación empezó ahí, en lo secreto, en lo profundo de mi interior. La fe comenzó a cambiar mis pensamientos. Antes vivía con frases que me limitaban: no puedes, eres débil, nunca saldrás de esto. Pero la palabra de Dios empezó a sembrar nuevas semillas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Cada versículo se convirtió en un ladrillo firme sobre el cual reconstruir mi vida. La fe también me enseñó a levantarme después de caer. Durante mucho tiempo pensé que mis errores me habían descalificado, que mis fracasos eran cadenas eternas. Pero Dios me mostró que su gracia es más grande que mis fallas. Comprendí que donde yo veía ruinas, Él veía oportunidad de levantar algo nuevo. Fue allí cuando experimenté el perdón verdadero, ese que limpia, que restaura y que abre un camino de esperanza. Empecé a ver cómo la fe transformaba mis emociones. El miedo que antes me paralizaba fue reemplazado por confianza. La tristeza que me hundía se convirtió en gozo interior. El vacío que me acompañaba día y noche fue llenado con la presencia de Dios. No fue de un momento a otro, pero cada día, poco a poco, la fe fue sanando heridas invisibles y fortaleciendo lo más débil de mí. En el camino de la fe también descubrí el poder de la oración. Antes pensaba que orar era solo pedir cosas, pero aprendí que la oración es un encuentro con Dios. Es abrir el corazón, hablar con Él como un padre y escuchar su voz que consuela y guía.
Hubo noches donde solo podía llorar en silencio, y aún así, sentía su paz. Hubo días de incertidumbre donde no sabía qué hacer, y al orar, recibía claridad y dirección. La fe me enseñó que la oración no cambia solo las circunstancias, cambia primero el corazón. Una de las experiencias más transformadoras fue aprender a esperar en Dios. Yo quería respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero la fe me llevó a comprender que los tiempos de Dios son perfectos. Hubo promesas que tardaron en cumplirse, pero cuando llegaron, entendí que ese tiempo de espera fue preparación. Aprendí paciencia, aprendí obediencia y descubrí que los retrasos de Dios nunca son negaciones, sino escenarios para un milagro mayor. La fe también me ayudó a sanar mis relaciones. Donde antes había rencor, Dios sembró perdón. Donde había orgullo, sembró humildad. Donde había distancias, trajo reconciliación. La fe me mostró que amar como Jesús amó es la mayor transformación que puede vivir un ser humano. Empecé a ver a las personas no con mis ojos, sino con los ojos de Dios, y eso cambió mi manera de tratar a los demás. Con la fe llegó también un propósito. Antes vivía como si cada día fuera simplemente una rutina, sin dirección ni motivación. Pero Dios me reveló que mi vida tenía un sentido eterno, que no estaba aquí por casualidad, que cada paso formaba parte de un plan perfecto. Eso encendió en mí un fuego interior que me impulsó a levantarme con esperanza, a luchar con valentía y a creer que lo mejor siempre está por venir cuando caminas de la mano de Dios. La fe me enseñó a ver milagros en lo cotidiano. Un día desperté y comprendí que cada respiración, cada latido de mi corazón, era ya un milagro. Que el hecho de estar vivo significaba que Dios aún tenía un propósito conmigo. Y aunque muchas veces esperaba grandes señales, entendí que el verdadero milagro es experimentar su amor día a día, en los detalles más pequeños y sencillos. Hoy mi historia es prueba de que la fe transforma. Lo que antes era desesperación, ahora es esperanza. Lo que antes era soledad, ahora es compañía divina. Lo que antes era ruina, ahora es construcción. Lo que antes eran lágrimas de dolor, hoy son lágrimas de gratitud. No porque yo sea fuerte, sino porque Dios fue fuerte en mi debilidad. Cada experiencia, cada caída, cada levantada, se han convertido en testimonio. La fe no me hizo perfecto, pero sí me hizo dependiente de un Dios perfecto. Y esa dependencia es lo que me da seguridad, lo que me mantiene firme aun cuando los vientos soplan fuerte. Si algo he aprendido en este caminar es que la fe es el mayor regalo que puede recibir un ser humano. No es magia, no es ilusión, es la certeza de que Dios está presente y activo en cada detalle de nuestra vida. Es confiar cuando no entiendes, es seguir caminando cuando no ves, es creer cuando todo parece perdido. Y así como la fe transformó mi historia, también puede transformar la tuya. Porque el Dios que lo hizo conmigo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue abriendo caminos en el desierto, sigue calmando tormentas, sigue levantando al caído, sigue dando nueva vida a quien cree en su nombre. Gracias por ver este video. Te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar que su historia también puede cambiar, a suscribirte para recibir más mensajes que edifiquen tu fe y a dejar tu comentario contando lo que Dios ha hecho en tu vida. Que la gracia y el amor del Señor llenen siempre tu corazón. Hubo un tiempo en que mi vida parecía una batalla constante. Luchaba con pensamientos de derrota, con la sensación de que el futuro no tenía nada bueno para ofrecerme y que cada día era simplemente una repetición de problemas sin solución. Me levantaba con el corazón cansado, intentando mostrar fortaleza ante los demás, pero en lo íntimo de mi ser había un grito que pedía auxilio. Fue en ese lugar de dolor donde conocí la fe verdadera, y fue allí donde mi historia comenzó a ser transformada. La fe no llegó a mi vida como un trueno, sino como una voz suave, como un susurro que me recordaba que no estaba solo. Una noche, después de tantas lágrimas y preguntas sin respuesta, abrí la Biblia y me encontré con Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas palabras atravesaron mi corazón como luz que entra en la oscuridad. Esa fue la primera chispa que encendió mi fe.
Desde entonces comencé a caminar un proceso. Al principio dudaba, al principio no entendía, pero cada día me aferraba a una promesa más. Descubrí que la fe no es sentir que todo está bien, sino creer que Dios tiene el control aun cuando todo parece estar mal. Y mientras más confiaba, más veía cómo algo en mi interior cambiaba. La ansiedad se iba calmando, el miedo perdía fuerza y una paz desconocida empezaba a ocupar su lugar. La fe me enseñó a orar con el corazón abierto. Al principio mis oraciones eran solo pedidos desesperados: Señor, ayúdame, Señor, dame fuerzas. Pero poco a poco la oración se volvió una conversación real, donde ya no solo pedía, sino que escuchaba. Descubrí que Dios responde con paz, que su voz trae consuelo y que en su presencia no hay condenación, sino amor incondicional. Esa relación íntima con Él se convirtió en mi refugio y en mi fortaleza diaria. Con el paso del tiempo la fe comenzó a moldear mis pensamientos. Antes vivía atado a recuerdos dolorosos, a errores pasados que me llenaban de culpa, a palabras negativas que alguna vez me dijeron. Pero cada vez que abría la palabra encontraba verdad que me liberaba. Escuchaba a Dios recordándome: eres mi hijo, te amo, te escogí, tienes propósito. Y esas verdades reemplazaron la mentira que me decía que no valía nada. Uno de los cambios más grandes que experimenté fue en mi capacidad de perdonar. Cargar rencor había sido un peso demasiado grande, pero la fe me mostró que el perdón no libera al otro, sino que me libera a mí. Cuando solté esas cargas, sentí como si cadenas invisibles cayeran de mi corazón. El amor de Dios me dio un corazón nuevo, capaz de ver con compasión en lugar de con resentimiento. La fe también me enseñó a esperar en los tiempos de Dios. Hubo peticiones que parecían no tener respuesta y sueños que parecían tardar demasiado. Pero en esa espera descubrí que Dios no llega tarde, que su tiempo es perfecto y que cada demora es en realidad una preparación. Aprendí a descansar en la certeza de que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, aunque al principio no lo entienda. La transformación alcanzó cada área de mi vida. Donde antes había inseguridad, la fe me dio confianza. Donde había desesperación, la fe me dio esperanza. Donde había un futuro incierto, la fe me mostró un destino lleno de promesas. Empecé a ver milagros en cosas simples, en una puerta que se abría, en una necesidad que se suplía justo a tiempo, en una palabra de aliento que llegaba en el momento más difícil. Todo eso me confirmaba que Dios estaba obrando. Hoy puedo decir que la fe no solo cambió lo que vivía, cambió quién soy. El miedo ya no dirige mis pasos, porque sé que camino de la mano de un Dios poderoso. La tristeza no domina mis días, porque sé que en su presencia hay plenitud de gozo. La soledad no me consume, porque sé que Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. La fe me mostró que mi historia, con todo su dolor y caídas, podía convertirse en testimonio para otros. Comprendí que cada lágrima sembrada en el secreto se transformaba en fruto de esperanza para alguien más. Lo que un día pensé que sería mi final, Dios lo usó como el inicio de una nueva etapa llena de bendiciones. Mirando atrás, veo que no fue mi fuerza la que me sostuvo, sino la mano de Dios que nunca me soltó. Él fue quien me levantó cuando no tenía fuerzas, quien me dio ánimo cuando quise rendirme, quien me mostró que aún en las cenizas podía levantarme y florecer de nuevo. Hoy mi historia está marcada por la gracia, no por el fracaso. Por la esperanza, no por la desesperación. Por la vida abundante que Dios da, no por el vacío que antes me consumía. Esa es la transformación real que la fe produce, no cambia solo las circunstancias, cambia primero el corazón. Y así como la fe transformó mi vida, sé con certeza que puede transformar la de cualquiera que decida creer. Porque no se trata de cuán grande sea nuestra fuerza, sino de cuán grande es el Dios en el que confiamos. Y Él es fiel, poderoso y amoroso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o entendemos. Gracias por ver este video. Te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje, a suscribirte para seguir recibiendo palabras que llenen tu corazón de fe y a dejar tu comentario contando cómo Dios también ha obrado en tu vida. Que su presencia y su amor llenen cada área de tu historia. Hubo un tiempo en que todo parecía ir en mi contra. Las puertas se cerraban,
Las oportunidades se desvanecían y mi corazón cargaba con un peso que parecía imposible de soltar. Vivía atrapado en pensamientos que me decían que nada iba a cambiar, que la vida simplemente estaba destinada a ser una lucha interminable. Pero en medio de ese valle oscuro descubrí la fe, y desde ese momento mi historia comenzó a ser escrita de una manera totalmente diferente. La fe llegó cuando entendí que ya no podía seguir confiando solo en mis fuerzas. Había intentado todo, había buscado soluciones humanas, pero nada llenaba el vacío ni resolvía las luchas internas. Una noche, con lágrimas en los ojos, levanté mi mirada al cielo y dije: Dios, si realmente estás ahí, muéstrame tu poder, cambia mi vida. Y esa oración fue el inicio de un camino de transformación. El primer cambio fue en mi corazón. Donde antes había angustia y miedo, comenzó a crecer una paz que no sabía explicar. No es que los problemas desaparecieran, pero algo dentro de mí había cambiado. Era como si una voz me dijera constantemente: confía, no estás solo, yo estoy contigo. Esa certeza fue suficiente para darme fuerzas cada mañana, aunque las circunstancias siguieran difíciles. Luego mi mente empezó a renovarse. Antes todo lo veía en tonos grises, lleno de imposibles, pero la palabra de Dios me mostró una verdad distinta. Descubrí promesas que me recordaban que no soy un accidente, que mi vida tiene propósito y que nada ocurre fuera del control de Dios. Pasajes como Romanos 8:28 me dieron esperanza, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa promesa cambió mi perspectiva, entendí que incluso lo malo podía convertirse en parte del plan perfecto de Dios. La fe también me enseñó a soltar lo que me destruía. Había hábitos, pensamientos y relaciones que me mantenían atado. Decidir confiar en Dios significó tomar decisiones difíciles, dejar atrás lo que no me edificaba, perdonar lo que me dolía y rendir mi futuro en sus manos. No fue sencillo, pero cada paso en obediencia trajo bendición. La fe me mostró que cuando sueltas lo que no te conviene, Dios te llena de lo que realmente necesitas. Otra parte de la transformación fue aprender a esperar. Antes me desesperaba si las cosas no salían como quería, pero Dios me enseñó que su tiempo es perfecto. Hubo momentos donde parecía que nada se movía, que las oraciones no tenían respuesta, pero en ese silencio Dios estaba trabajando en mí. Me enseñó paciencia, confianza y dependencia. Hoy puedo decir que cada espera valió la pena, porque lo que llegó superó lo que yo había imaginado. La fe también sanó mis heridas del pasado. Había recuerdos que me atormentaban, errores que me llenaban de culpa y palabras que me habían marcado. Pero la fe me mostró que en Cristo soy una nueva criatura, que lo viejo pasó y que Él me da un nuevo comienzo. Sentí cómo cadenas invisibles se rompían, cómo la culpa desaparecía y cómo la gracia de Dios me envolvía. Aprendí que mi identidad no está en mis fallas, sino en el amor de un Padre que nunca deja de amar. Con el tiempo, la fe me dio propósito. Dejé de vivir solo para sobrevivir y empecé a vivir con la certeza de que cada día tiene sentido. Descubrí talentos, dones y oportunidades para ayudar a otros, y comprendí que mi historia, con todos sus altibajos, podía convertirse en luz para alguien más. Hoy comparto lo que viví porque sé que hay corazones que necesitan escuchar que Dios cambia vidas, que Él transforma lo imposible y que su amor es real. La fe me dio también el regalo de la gratitud. Antes solo veía lo que me faltaba, lo que no había logrado, lo que no funcionaba. Pero ahora aprendí a valorar lo que sí tengo, la vida, la salud, la familia, las pequeñas bendiciones de cada día. Descubrí que agradecer abre la puerta para recibir aún más de Dios y que un corazón agradecido siempre encuentra razones para sonreír. Mirando hacia atrás, veo cómo Dios usó cada lágrima para fortalecerme, cada caída para levantarme con más firmeza y cada silencio para enseñarme a escuchar su voz. Mi historia no es la de alguien perfecto, sino la de alguien que aprendió a depender de un Dios perfecto. Y esa dependencia me dio libertad, esperanza y un gozo que no depende de las circunstancias. Hoy puedo decir que la fe transformó mi historia de principio a fin. Donde había ruina, ahora hay reconstrucción. Donde había desesperanza, ahora hay promesa. Donde había vacío, ahora hay plenitud. No porque la vida sea fácil, sino porque ahora sé que no camino solo.
El Dios que me sostuvo en mis momentos más oscuros es el mismo que me levanta cada día y me impulsa a seguir adelante. Mi experiencia real es esta: la fe lo cambia todo. No importa qué tan roto te sientas, no importa qué tan difícil parezca tu camino, cuando decides creer, Dios empieza a escribir un nuevo capítulo en tu vida. Un capítulo lleno de esperanza, de amor y de propósito eterno. Gracias por ver este video. Te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje de fe, a suscribirte para recibir más palabras que fortalezcan tu corazón y a dejar tu comentario para que juntos podamos testificar del poder de Dios. Que su presencia transforme también tu historia, como transformó la mía. Mi vida estaba marcada por la búsqueda constante de respuestas. Había momentos en los que parecía que nada tenía sentido, el esfuerzo no era suficiente, las puertas permanecían cerradas y la soledad pesaba como una carga imposible de soportar. Dentro de mí había un vacío que nada ni nadie lograba llenar. Fue en medio de ese silencio interior cuando la fe irrumpió como una luz que iluminó cada rincón oscuro de mi existencia. Y desde entonces, mi historia fue transformada. La fe no cambió de inmediato mis circunstancias externas, pero sí cambió mi manera de verlas. Antes solo veía imposibles, montañas que no podía mover, situaciones que me superaban. Ahora veía oportunidades para confiar, momentos en los que podía experimentar el poder de Dios. La fe fue como un lente nuevo, donde antes veía derrota, empecé a ver promesas, donde antes veía final, empecé a ver un nuevo comienzo. Uno de los primeros milagros que experimenté fue la paz interior. No era lógico sentir paz en medio de las tormentas, pero eso es lo que la fe hace: calma la ansiedad, silencia el miedo y llena el corazón de esperanza. Recuerdo noches donde no podía dormir por la preocupación, pero bastaba con abrir la palabra y leer versículos como Filipenses 4, 6-7 para que una calma sobrenatural me envolviera. Comprendí que no era yo quien cargaba con mis problemas, sino que Dios los llevaba en sus manos. La fe también me enseñó a perseverar. Antes me rendía con facilidad, pero al confiar en Dios aprendí que cada caída puede ser un impulso para levantarme con más fuerza. Entendí que la perseverancia no es aguantar por aguantar, sino avanzar con la seguridad de que el Señor abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Cada día, aunque pequeño, se convirtió en un paso firme hacia la victoria que Él tenía preparada. Otra transformación poderosa sucedió en mis relaciones. La fe me enseñó a perdonar, a soltar resentimientos que me ataban y a mirar a los demás con compasión. Descubrí que así como Dios me había perdonado a mí, yo debía extender esa gracia a otros. El perdón me liberó de cadenas invisibles y me dio un corazón más ligero, capaz de amar sin condiciones y de valorar más profundamente a quienes me rodean. La fe también trajo propósito. Comprendí que mi vida no era un accidente, que todo lo que había vivido, incluso el dolor, tenía un plan dentro de la voluntad de Dios. Lo que yo veía como fracaso, Él lo usaba como formación. Lo que parecía una pérdida, en realidad era una preparación para algo mayor. Esa revelación encendió en mí un fuego nuevo, un deseo profundo de vivir con sentido y de usar mis experiencias para ayudar e inspirar a otros. En el camino aprendí que la fe no elimina las pruebas, pero sí cambia cómo las enfrentas. Hubo días en los que pensé que no podía más, pero al orar y confiar, encontraba nuevas fuerzas. Era como si cada batalla fortaleciera mis raíces, haciéndome más firme y más consciente del amor de Dios. La fe se convirtió en mi ancla, y en medio de cada tormenta me mantenía firme porque sabía en quién estaba confiando. También descubrí que la fe es alegría. No hablo de una alegría pasajera, sino de un gozo profundo que brota del alma y no depende de las circunstancias. Es esa capacidad de sonreír aún en medio de los problemas porque sabes que Dios está obrando. Ese gozo fue lo que me levantó en los días más oscuros, lo que me motivó a seguir adelante y lo que me enseñó a agradecer incluso por las cosas pequeñas. La fe transformó mis prioridades. Antes corría detrás de metas vacías, de logros que no llenaban el corazón. Ahora vivo con la convicción de que lo eterno es lo más valioso. Invertir en mi relación con Dios, en amar a los demás y en cumplir el propósito divino se convirtió en lo más importante.
Ese cambio interior dio sentido a todo lo que hago y me liberó de la presión de vivir según los estándares del mundo. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo la fe fue escribiendo cada capítulo de mi vida con un propósito especial. Incluso en los momentos más duros, Dios estaba allí, guiando, enseñando y preparando mi corazón. Lo que parecía caos era parte de un diseño mayor, lo que parecía derrota era en realidad un proceso de transformación. Hoy mi testimonio es claro, la fe cambió mi historia. Me dio paz en lugar de ansiedad, esperanza en lugar de desesperación, perdón en lugar de resentimiento, propósito en lugar de vacío. Me mostró que no estoy solo, que Dios es mi refugio, mi fuerza y mi guía constante. Esa fe me ha sostenido y me sigue sosteniendo cada día, dándome la certeza de que lo mejor siempre está por venir. Y así como la fe transformó mi vida, sé que puede transformar la de cualquiera que se atreva a creer. Porque el mismo Dios que me levantó es el que sigue levantando, el que sigue restaurando, el que sigue haciendo nuevas todas las cosas. No importa cuán roto te sientas, no importa cuán imposible parezca tu situación, cuando entregas tu vida en sus manos, Él la transforma con su amor. Gracias por ver este video. Te invito a compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje, a suscribirte para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe y a dejar tu comentario para que juntos sigamos testificando del poder de Dios. Que su gracia transforme también tu historia y te dé nuevas fuerzas para cada día. Durante mucho tiempo mi vida estuvo llena de luchas internas que parecían no tener solución. Caminaba con una sonrisa que ocultaba el cansancio del alma, me esforzaba cada día para dar lo mejor de mí, pero por dentro sentía que algo faltaba. El vacío se hacía cada vez más grande y la desesperanza me susurraba que nada iba a cambiar. Fue en ese punto de quiebre cuando la fe comenzó a tocar a la puerta de mi corazón, y fue allí cuando todo empezó a transformarse. La fe no entró como una tormenta, sino como una brisa suave que trajo paz en medio del caos. Una palabra, un versículo, una oración sencilla fueron la chispa que encendió algo nuevo en mí. Recuerdo abrir la Biblia y leer, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 27, 1. Esa promesa se grabó en mi corazón como una verdad eterna, y me hizo entender que no estaba solo. Desde ese momento empecé a caminar un proceso de transformación. La fe me enseñó que no se trata de entender todo, sino de confiar en que Dios tiene el control. No fue un camino fácil ni inmediato, pero cada día sentía cómo mi interior cambiaba. El miedo que antes dominaba mis pensamientos empezó a debilitarse, la ansiedad perdió poder, y la confianza en Dios se convirtió en mi mayor refugio. La fe renovó mi mente. Donde antes había pensamientos de fracaso, ahora había palabras de victoria. Donde antes escuchaba voces que me decían que no era suficiente, ahora escuchaba la voz de Dios que me decía, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa voz sanó heridas profundas, cerró capítulos de dolor y me mostró que en Cristo tengo una nueva identidad. También aprendí a orar de una manera diferente. Ya no era solo pedir soluciones rápidas, sino abrir el corazón, conversar con Dios y escuchar lo que quería decirme. En la oración encontré consuelo, dirección y fortaleza. Había días donde no tenía palabras, solo lágrimas, y aún así sentía su presencia abrazándome. La fe me enseñó que la oración no cambia solamente lo externo, cambia primero lo interno, cambia el corazón. Otra transformación poderosa sucedió en mis relaciones. La fe me llevó a perdonar a quienes me habían herido, a soltar rencores que me mantenían prisionero y a reconciliarme con mi pasado. Descubrí que el perdón no es un sentimiento, es una decisión que abre la puerta a la libertad. Y al perdonar, sentí cómo cadenas invisibles caían y mi corazón quedaba libre para amar de nuevo. La fe también me enseñó a esperar. Antes me desesperaba cuando las cosas no sucedían en mi tiempo, pero Dios me mostró que sus planes siempre son mejores que los míos. Aprendí que lo que parece tardanza es en realidad preparación, que cada silencio de Dios esconde una enseñanza y que cada demora es la antesala de una bendición mayor. Confiar en sus tiempos me dio paz y me permitió descansar en la certeza de que todo llega en el momento perfecto. Una de las cosas más hermosas que la fe trajo a mi vida fue propósito.
Antes me levantaba sin dirección, caminaba sin un porqué, pero ahora entendí que mi vida tiene un sentido eterno. Cada lucha, cada caída, cada victoria forman parte de un plan perfecto. Descubrí que mi historia, con todas sus cicatrices, podía ser usada por Dios para inspirar y levantar a otros. Lo que pensé que era el final de todo, se convirtió en el inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza. Con la fe aprendí a ver milagros en lo cotidiano. El simple hecho de despertar, de tener un techo, de compartir con alguien que amo, de ver una oración respondida de manera inesperada, todo se convirtió en evidencia del cuidado de Dios. Dejé de vivir esperando grandes señales y empecé a valorar los pequeños milagros que me recordaban que Él está presente en cada detalle. La fe también me dio fuerza en los momentos más difíciles. Hubo días en que sentí que no podía continuar, que el peso era demasiado grande. Pero al orar y confiar, recibía una fortaleza que no venía de mí. Era como si el cielo mismo me levantara y me recordara que en Cristo soy más que vencedor. Aprendí que la fe no evita las batallas, pero te da el valor para enfrentarlas con la seguridad de que no peleas solo. Hoy puedo mirar atrás y ver todo lo que Dios ha hecho en mí. Mi historia está marcada por su fidelidad. El dolor que parecía destruirme me hizo más fuerte, las lágrimas que derramé regaron semillas de fe, y las pruebas que enfrenté se convirtieron en testimonios de su poder. Nada fue en vano, porque todo contribuyó a la obra maravillosa que Dios está haciendo en mi vida. La fe transformó mi historia. Me dio paz en medio del caos, esperanza en medio de la desesperación, alegría en medio de la tristeza y propósito en medio del vacío. Ahora vivo con la certeza de que cada día es un regalo, cada respiración es una oportunidad y cada paso está guiado por un Dios que nunca falla. Y esta transformación no es exclusiva para mí. El mismo Dios que me levantó puede levantar a cualquiera que decida creer. No importa lo roto que esté tu corazón, no importa lo imposible que parezca tu situación, la fe tiene el poder de abrir caminos, de sanar heridas y de escribir un nuevo destino lleno de luz. Gracias por ver este video. Te invito a compartirlo con alguien que lo necesite, a suscribirte para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y a dejar tu comentario contando tu experiencia. Que el amor de Dios transforme también tu vida, como transformó la mía. Hubo una etapa en mi vida en la que me sentía derrotado antes de comenzar cada día. Me despertaba con cansancio, como si la esperanza se hubiera escapado durante la noche, y cada problema parecía una montaña imposible de escalar. Intentaba sostenerme con mi propia fuerza, pero era como caminar con un peso atado al corazón. Fue en medio de esa sensación de derrota cuando conocí lo que realmente significa tener fe, y allí comenzó el proceso más profundo y transformador de toda mi existencia. La fe empezó como una pequeña chispa. No fue un cambio repentino ni espectacular, sino un susurro suave en lo más profundo de mi ser. Recuerdo un día en el que, cansado de luchar solo, levanté mis manos y dije, Señor, no puedo más, haz algo con mi vida. Esa oración sincera, aunque corta, fue suficiente para abrir la puerta al obrar de Dios. Sentí como si una mano invisible me levantara, como si alguien me dijera, no estás solo, nunca lo has estado. Esa certeza fue el comienzo de una nueva historia. Al principio pensé que la fe iba a quitar todos mis problemas, pero aprendí que la verdadera transformación comienza en el interior. La fe cambió mi manera de pensar. Antes me dominaban pensamientos de fracaso, de imposibilidad y de desesperanza. Pero la palabra de Dios comenzó a renovar mi mente. Cada versículo que leía era como agua fresca en un desierto. Jeremías 29 horas y 11 minutos me llenó de fuerza, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa promesa me hizo ver que mi historia no terminaba en derrota, sino en victoria. La fe también transformó mis emociones. Donde antes había miedo, empezó a crecer confianza. Donde había tristeza, apareció un gozo nuevo que no dependía de las circunstancias. Y donde había vacío, se instaló una plenitud que solo la presencia de Dios podía dar. Recuerdo noches enteras en las que me costaba dormir por la ansiedad, y ahora me asombra cómo podía cerrar los ojos con paz, aun cuando los problemas seguían allí.
Era como si un escudo invisible me rodeara y me recordara que todo estaba bajo el control divino. Una de las lecciones más profundas que aprendí fue el valor de la oración. Antes pensaba que orar era solo pedir, pero descubrí que orar es abrir el corazón, es derramar lágrimas delante de Dios y dejar que Él consuele, es escuchar su voz en lo profundo. Hubo momentos en que no tenía palabras, solo suspiros, y aún así la fe me hacía sentir que Él me entendía mejor que yo mismo. Cada oración se convirtió en un puente directo con el cielo, y cada respuesta, incluso las que parecían tardar, fortalecía mi confianza. La fe me enseñó a perdonar. Durante años guardé resentimientos y heridas que parecían imposibles de sanar. Pero al mirar la cruz entendí cuánto Dios me había perdonado, y eso me dio fuerza para soltar. Perdonar no fue fácil, pero cuando lo hice sentí cómo mi corazón se liberaba de cadenas que lo oprimían. Descubrí que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, y la fe me permitió caminar ligero, sin cargas de odio ni amargura. Otro cambio radical fue aprender a esperar. Antes quería que todo sucediera de inmediato, pero la fe me enseñó que los tiempos de Dios son perfectos. Aprendí que cada demora es preparación, que cada silencio es un mensaje oculto, que cada puerta cerrada es una protección. Hoy entiendo que si algunas cosas no llegaron cuando yo quería, fue porque Dios tenía algo mejor reservado. Esa confianza me enseñó paciencia y me permitió disfrutar el proceso sin desesperarme. La fe también me reveló propósito. Antes pensaba que mi vida era simplemente sobrevivir, pero descubrí que cada día tiene un sentido divino. Entendí que no soy producto del azar, sino de un plan eterno, y que incluso mis errores y heridas podían ser usados para bien. Hoy sé que mi testimonio puede inspirar a otros, que lo que viví puede servir para levantar al que está caído y que mis luchas no fueron en vano, porque ahora se convirtieron en luz para otros. Mirando atrás, me doy cuenta de que la fe me cambió por completo. Lo que un día fueron lágrimas de desesperación, hoy son lágrimas de gratitud. Lo que antes eran cadenas, hoy son testimonios de libertad. Lo que antes era miedo, hoy es confianza en un Dios que nunca falla. El cambio más grande no fue externo, fue interno. Dios sanó mi corazón, renovó mi mente y me dio nuevas fuerzas para caminar cada día. La fe me enseñó a valorar lo sencillo. El milagro no siempre es espectacular, a veces es abrir los ojos por la mañana, tener alimento en la mesa, un abrazo sincero, una palabra de aliento. Cada detalle se volvió una muestra del amor de Dios, y eso hizo que mi vida se llenara de gratitud. Entendí que cuando agradeces por lo pequeño, el corazón se prepara para recibir lo grande. Hoy puedo decir con certeza que mi historia fue transformada por la fe. Lo que antes era un camino de desesperanza ahora es un sendero lleno de luz. Lo que antes era oscuridad, hoy brilla con la presencia de Dios. Y aunque las pruebas siguen llegando, ahora sé que no estoy solo, que hay un Padre que me sostiene y que cada paso me acerca más a su propósito. Y si algo me ha enseñado todo este recorrido, es que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Es creer aunque no veas, es confiar aunque no entiendas, es seguir adelante aunque parezca imposible. Esa decisión cambió mi destino, y esa misma decisión puede cambiar el destino de cualquiera que se atreva a dar ese paso. Gracias por ver este video. Te invito a compartirlo con alguien que lo necesite,